Bueno, bueno, vamos a empezar la clase de hoy a cargo de la doctora Sandra Martín, ¿sí? Médica de planta, servicio de nefrología en nuestro hospital Elizalde. Sí, lo dejamos con la doctora Sandra, así que Sandra, cuando quieras, compartir pantalla. Bueno, ahí voy. Bueno, ¿se ve? Me voy a salir de acá, así pueden ver mejor, me parece. Perfecto, se ve. Bueno, se ve bárbaro. Bueno, como les dijo Isma, soy Sandra Martín, soy nefróloga del Hospital Elizalde. Muchos ya me deben conocer por ahí. Y bueno, los que no, es un gusto. Saben que estamos todos a disposición para lo que necesiten, ya sea por mail, por teléfono. Es muy difícil esto de las clases grabadas, esto es un poco más normal para mí, pero bueno, la idea es que podamos interactuar, no tengan miedo en abrir los micrófonos y preguntar, o escribir, o conectarse, ¿sí? No importa que no sea muy prolija, pero quiero que participen y que esto les sirva. Bueno, voy a romper un poco con esto de los pretest y lo que venían haciendo. Voy a presentar dos casos clínicos que no tienen nada que ver con los pretest y después, al final, rápidamente, vamos a ver las respuestas correctas y a ver en qué podemos ayudar o qué dudas quedaron. Bueno, el primer caso es un nene de 6 años, sin antecedentes previos, ni familiares ni personales, que llega a la guardia con vómitos y diarrea de 2 días de evolución, mal medio social. El examen físico se lo ve en mal estado general, hiporreactivo, con enoftalmos, con mucosas secas, y los signos vitales tiene 39 grados, 70-40 de TA y 150 de frecuencia cardíaca. Bueno, ¿qué les parece que está este chico? Escucho. Hablen y griten. Bueno, el chico, como verán, está en shock, ¿no? Bien, ahí Bueno, van entonces, opciones. Misael dice deshidratación, Camila también. Belén dice shock descompensado. María Elena shock, deshidratación grave, en shock también. perfecto. Isma, vos Todo anda shock. cantándome porque yo no Sí, llego a sí. ver lo que me están diciendo. No sé por Claro, yo te qué. digo, mucho shock, shock y deshidratación grave. Dale. Si no, abran los micrófonos y griten, no hay ningún problema. Bien, es evidentemente el paciente es shock, lo que primero nos tiene que llamar la atención, ¿sí? Entonces, todo paciente que está en shock se expande, siempre, excepto que sea un shock cardiogénico y que ya tenga hepatomegalia y crepitante, bueno, ahí estamos hablando de otro paciente, ¿sí? Pero este paciente claramente se lo ve deshidratado grave y está en shock con esa TA y esa frecuencia cardíaca. Entonces, lo que vamos a hacer rápidamente es darle bolos a 20 mililitros kilo de solución fisiológica, rápido, ¿sí? Nada de bolos en 1 hora, no más de 5 minutos, y lo vamos a reevaluar. Vamos a ver si hay algún signo de mejoría, es decir, si disminuye la frecuencia cardíaca, si disminuye la frecuencia respiratoria, si mejora el estado de conciencia y si tenemos muchísima suerte, vemos si recupera la diuresis. Si al chico no le pasa nada de esto, le vamos a dar otro, vamos a volver a reevaluar hasta 3, ¿sí? Así que bueno, lo expandimos, mientras lo estamos expandiendo, obviamente pusimos la vía, vamos a sacar laboratorio. Bueno, ¿qué se les ocurre que podemos pedir? Ahí vemos, Estamos espera un en, poquito. estamos en una clase de insuficiencia renal. Vamos. Acá empiezan Camila, estado base, ionograma, función renal, Bien, ionograma, sí, parten por esos 3 puntos primero. perfecto. Y se están olvidando algo también, ¿no? Un hemograma. Hepatograma, acá dicen, hemograma también dice Belén, cultivo, Genial. PCR. Bueno, les voy a mostrar lo que tenemos. Le pedimos un hemograma y tiene 14 de hemoglobina, 44 de hematocrito y 350.000 plaquetas. Esto ya nos dice algo, vayan pensando. Una creatinina de 2, una urea de 190, un ionograma que tiene 133 de sodio, 3,5 de potasio, 100 de cloro y una acidosis metabólica con 7,24 de pH, 14 de Bica,
normoclorémica, así que evidentemente la diarrea es importante, ¿sí? Tuvimos suerte y sacamos 2 gotas de pis. Y en el pis encontramos una densidad de 1030, un poquito de proteinuria, sin hematuria, algunos cilindros hialinos, y tuvimos más suerte y pudimos hacer un ion urinario, una creatinina urinaria y una urea urinaria. Con todo esto, cuéntenme, ¿qué les parece que estamos parados con el estado de hidratación de este chico? Podemos casi, les digo, descartar un SU, ¿no? Tiene unas plaquetas normales y un superhematocrito que nos habla de... ¿Escuchó? Ahí va, ahí va. Hemoconcentración. Genial, buenísimo. Tiene Bien. una insuficiencia renal y tenemos la suerte que con estos datos que nos dieron podemos calcular, como para cerrar un poquito más qué tipo de ira tiene, una fracción excretaria de sodio y de urea. Y acuérdense de que la urea no se altera con el uso de diuréticos, que lo vamos a ver después en el pretest. Para calcular las fracciones excretadas, siempre acuérdense de esta formulita. Es toda la misma UP de la sustancia que querramos evaluar sobre UP de creatinina por 100. ¿Sí? Entonces, vamos a la fracción excretada de sodio. Tenemos 11 sobre 133 sobre la creatinina urinaria, que es 57, dividido 2%. No sé si alguien tiene ganas de sacar la cuenta, pero esta cuenta que yo la hice nos da 0,29. ¿Qué les parece que está esta fracción excretada de sodio? Belén dice baja. Genial, súper baja. Y la fracción excretada de urea, que usamos la misma formulita, nos da 1,6. Recontra baja. Bueno, con todas esas cositas que tenemos, ¿qué tipo de ira tiene este paciente? Cantado está esto, ¿eh? Bir dice prerenal, Camila prerenal, Genial. Jessica, María Elena, todos prerenales. Prerrenal. Acuérdense que la ira prerrenal, el riñón tiende a retener sodio y agua al máximo, ¿sí? Y este chico tiene fiebre. Nunca vamos a usar ibuprofeno en un chico que tiene una escuria renal, sobre todo prerrenal. ¿Saben por qué? ¿Escuchó? Sí, sí, pero escuché la pregunta. Porque el No. ibuprofeno genera vasoconstricción, porque inhibe las prostaglandinas vasodilatadoras, ¿sí? Y acá tenemos 2 ejemplos. Mis amiguitos, el doctor Balestrasi y el doctor Toledo, mi co administrador, hicieron un trabajo hace unos cuantos años sobre la ira asociada a ibuprofeno en chicos deshidratados con gastroenteritis en el Hospital Elizalde. Y lo que vieron es que la prevalencia de ira en estos pacientes fue de 44% y el 54% de los chicos que habían recibido ibuprofeno la habían desarrollado. La mayoría de los pacientes tenían un estadio 2 de ira, todos al alta tuvieron función renal normal, ninguno dializó, y lo llamativo de esto es que cuanto más chiquititos de edad y de peso eran los pacientes, más riesgo tenían de tener ira. Más tarde, en el 2023, se publicó este otro artículo que también estudia la ira asociada a AINES, un estudio prospectivo multicéntrico en 3 hospitales de niños hospitalizados, y estudiaron 740 pacientes con ira, de los cuales 25 tuvo ira asociada a AINES. Todos la ira ya la presentaban al ingreso hospitalario, o sea que el AINE lo traían de sus casas, a pesar de tener dosis adecuadas y todo. La mediana de edad era de 15 años, fueron chicos más grandes que los del Hospital Elizalde. Ellos quisieron estudiar y comparar si los chicos menores de 5 años tenían más riesgo de este tipo de ira, pero eran solamente 2 pacientes, así que no se pudo estudiar esto, que hubiera estado bastante interesante. Lo que sí vieron es que de los 25 chicos que tenían ira asociada a AINES, el 20%, es decir, el 80% tenían hipovolemia. Y esto, a diferencia de lo que pasó en el Hospital Elizalde, tenían un estadio de ira mucho más grave, en el 60% de los casos,
tampoco en ninguno tuvo oliguria. Esto es típico de la nefrotoxicidad. Si tienen una ira que está orinando, bueno, piensen en un nefrotóxico primero, ¿sí? Y esto de acá abajo, que es lo más llamativo, fíjense que al alta, 17 de 25 tenían filtrados entre 60 y 90. Y 3, es decir, el 12% a los 2 años seguían con caída del filtrado. Esto es de las primeras veces que aparecen estos datos. Uno generalmente piensa en nefrotoxicidad y cree que, bueno, suspende la droga, le pone un plancito generoso y esto mejora. Pero bueno, este estudio nos dice que, ojo, tengamos cuidado con los nefrotóxicos. Y repito, no dar AINES si tenemos un chico contraído de volumen, ¿sí? Así como, no tiene mucho que ver con este caso, pero ténganlo en cuenta, porque están en guardia, sobre todo nuestros pacientes, muchos tienen enalapril puesto, entonces si se deshidrata por vómitos, por diarrea, lo primero que vuela es el enalapril losartán. Bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿sí? Nada de dieta hiposódica. Así que bueno, acá, dudas, preguntas. Ahí Ahí miramos a ver si quedó todo claro, ¿no? encontré acá parte del chat. Bueno, voy muy grande. Mayor vasoconstricción de la arteriola. El, la arteriola aferente, generalmente la vasoconstricción la da la norepinefrina, las catecolaminas. La arteriola eferente generalmente se vasocontrae con el enalapril y con todo, pero el ibuprofeno lo que hace es inhibir las prostaglandinas vasodilatadoras, o sea que actuaría a los dos, la vasoconstricción es generalizada. Bueno, ahí Nico dice todo clarísimo. Bueno, fue bastante bien, podría haber sido peor. Gracias, Isma, por la ayuda, ¿eh? No, pero ya está, te está soltando. Ya está, ya está. No, no, ya encontré dónde está el chat, pero no puedo hacer todo junto, el caso, el chat, todo me marea. Así que bueno. Bueno, vamos con el segundo caso clínico. Ese era re fácil, pero es de todos los días, así que quería que quede bien claro. Este también es bastante común y quiero que quede claro algunos puntitos. Este es un nene de la vida real, de hace unos cuantos años, ya le di el alta por mayor de 18, como para que se den una idea. Tenía 13 meses cuando consultó en el hospital Elizalde, un nene eutrófico, tenía 12 kilos, no tenía ningún antecedente relevante, y lo llevó la mamá por fiebre y dificultad respiratoria de 3 días de evolución. Cuando llega a la guardia, el nene tiene una mala perfusión distal, un relleno capilar enlentecido, lesiones purpúricas en tronco y miembro que fueron progresando en la cara de los médicos de guardia, con una TAM de 35 y una frecuencia cardíaca de 203. Hoy es la noche del shock con este día tan lindo. Bueno, en la guardia le ponen oxígeno por máscara y lo empiezan a expandir. Lo expanden a 20 por kilo en 5 oportunidades sin respuesta. El chico sigue con la TAM por el piso y taquicardia. Se hemocultiva por 2, lo medican con ceftriaxona y obviamente llaman al terapeuta. ¿Hay algo de esto que les llame la atención y que no les parezca bien? Ay, estoy leyendo, chicos. Perfecto. Perfecto. 5 oportunidades. Lo vimos en el caso clínico anterior. ¿Sí? El Colegio Americano de Terapia Intensiva lo que dice es que tenemos que expandirlo hasta 60, excepto que antes ya haga la hepatomegalia o que tenga crepitantes en las bases, como dijimos antes. Bueno, ahí ya tenemos que tomar otra conducta. Si con 60 mililitros por kilo esto no va, miren qué pronto esto está definido, es un shock refractario fluidos y tenemos que entrar a poner inotrópicos, ¿sí? Y acá paro, no me voy a meter más allá de esto del shock. Después vamos a volver a esto de no inundar al paciente, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, cuando le toman el laboratorio inicial, nos encontramos con esto. Chico, tiene estos valores. ¿Hay algo que ven que les llame la atención, que no esté bien? Abrí el chat. Ah, chico, estoy tan emocionado. Vamos, no dice nada el chat.
Sí, sí, están Ah, sí, escribiendo, pará, vamos, están escribiendo, están escribiendo. vamos. Bueno, muy bien, acidosis metabólica y les voy a mostrar algunas cosas que yo encontré. Bueno, la urea está levemente aumentada, ¿sí? Pero tengan en cuenta que el chico está chocado y horrible, así que más que esperable por cómo está la bulimia y la distribución de los líquidos de este chico. Tiene una creatinina bien, tiene una glucemia elevada. ¿Por qué les parece que tiene esta glucemia alta? El chico está en shock y esta glucemia es por estrés, ¿sí? Sí tiene la acidosis metabólica muy bien, tiene un ácido láctico de 2,8, arriba de 2 ya entra dentro de la definición de sepsis, ¿no? Tiene un coagulograma alterado. Bueno, llega UTI y obviamente, como era de esperar, el chico está hecho un globo, ¿sí? Como dijimos nosotros, 5 expansiones de solución fisiológica, entra con edema bipalpebral en miembros, relleno capilar sigue enlentecido, tiene rales subcrepitantes diseminados y una hipoventilación en base derecha, con una hepatomegalia, sigue con taquicárdico e hipotenso, ¿sí? O sea que todo esto le pasó con todo el volumen que le fueron pasando. Totalmente entendible porque el chico estaba horrible y gravísimo, ¿sí? Yo no quiero criticar a nadie, esto que quede claro. Bueno, con el chico en estas condiciones ingresa a RM, empiezan con inotrópicos, le piden una placa de tórax donde se ve una neumonía de base derecha con un terrible derrame, que lo punzan, le ponen un tubo de envenenamiento y le sacan un cultivo, y como la acidosis no mejoraba con las expansiones y todo eso, le empiezan a pasar correcciones de bicarbonato y recibe 5 correcciones de bicarbonato. ¡Wow!, ¿no? Wow. Bueno, correcciones de bicarbonato. Antes, las correcciones de bicarbonato, cuando el pH era más de 7,15, estaba por ahí, nomás no recuerdo exactamente, pero 7,16, una cosa así, decían no utilizar bicarbonato por el riesgo de hipernatremia, expansión de volumen, disminución del calcio, hipocalemia, ¿sí? Pero esto fue en el 2016, en la campaña Sobreviviendo a sepsis. En el 2021 ya reven esto y dicen que con pHs menor a 7,20 más IRA, por eso está en rojo acá, 2 o 3 IRAs graves, si nosotros corregimos la acidosis, mejoramos la mortalidad. Así que bueno, está bien lo que hicieron, pero medio que se zaparon, ¿no? Si con 1, 2 correcciones no va, busquemos que algo no está pasando y ahora vamos a ver qué es lo que fallaron, ¿sí? Bueno, a las 12 horas nos encontramos con este laboratorio. ¿Ven algo peor? Activo chat. Bien, bien. Hay hipoglucemia, el ácido láctico subió. La función renal es lo que menos me preocupa en este momento, ¿sí? Subió un poquito la urea, pero hipercalemia, el coagulograma, bien, perfecto. Bueno, lo que me preocupa es esto que están contando, que la glucemia se cayó y el ionograma se modificó. ¿Y esto por qué es? El chico está en insuficiencia suprarrenal. Esto sí que es preocupante. Ya no tiene más esto, que era por estrés y todo. No tenemos cortisol para defendernos, ¿sí? Además de eso, el láctico duplicó el valor. Esto nos habla de lesión tisular y de shock más grave. Cayó un poquito el hematocrito, bueno, también lo recontra expandieron, más la sepsis, más todo eso, no me llama mucho la atención, pero antes con hematocrito menos de 30 era prácticamente indicación de transfusión en los chicos tan graves, ¿sí? Está discutido ahora, pero bueno, cayó el hematocrito, subieron los blancos, miren a qué velocidad, cayeron las plaquetas y el coagulograma se siguió alterando. O sea que esto nos está hablando de que el chico está cursando una ACID, ¿sí? Bueno, los terapistas cuando ven todo esto, le ponen corticoides, antiestrés, le hacen una corrección con glucosado al 10%, recontra bien, porque la hipoglucemia lastima y aumenta la mortalidad también. Le ponen un plan
100, 140, 0 por la hipercalemia que tenía, como dijimos, lo transfunden. Miren todo lo que seguimos sumando de líquidos, ¿sí? Con la adrenalina no alcanza y le ponen noradrenalina porque el chico sigue mal perfundido y taquicárdico, y como con la adrenalina y la noradrenalina le pasan 2 expansiones más a 20 por kilo. Y wow, ¿qué empieza a pasar? El chico empieza a caer al ritmo diurético. ¿Y ahora qué hacemos? Miren lo que nos pasó. En el primer día de internación le pasaron 310 mililitros kilo día y el chico quedó con un balance positivo, 3.000 y piquito, no llego a ver porque ahí estoy yo, 3.100, con un ritmo diurético de 2. Digamos, el chico hacía lo posible por desembarazarse de esto dentro de la mala perfusión que tenía. Imagínense cómo estaba ese riñoncito, si tenía todas estas lesiones purpúricas en el cuerpo, ¿no? Al segundo día le bajan el aporte, pero el chico orina 40 mililitros. Nos queda un balance positivo en 700. El doctor Sutherland en el 2010 empezó a hablar del porcentaje de sobrecarga y lo que decía era que es muy importante ver el porcentaje de sobrecarga que el chico tiene en las primeras 48 horas de internación en la terapia. ¿Cómo calculamos esto? Vemos el total de los ingresos de los 2 días, que acá nos da esto, 4 litros 400, menos el total de egreso, que nos da esto, 660 mililitros en total, lo dividimos por el peso y lo multiplicamos por 100 y nos da un porcentaje de sobrecarga de 31,75%. Y miren dónde estamos acá parados. El doctor dice que con más del 20% de sobrecarga de fluidos, la mortalidad se nos va al cielo, ¿está? Por eso al principio les decía que es importante no inundar al paciente, porque nosotros le aumentamos la mortalidad. Entonces, ¿qué tendríamos que haber hecho acá? Escucho. Cuando veíamos que esto nos estaba quedando el ritmo diurético. Quedó conmocionado el chat. Silencio. A ver. Silencio. El chat quedó conmocionado. Ahí, La Alice, muy bien, tímidamente preguntando. Muy bien, chicos, este era el paciente. Miren esto, ¿sí? Esta manito, miren las lesiones purpúricas, todo esto es coagulación intravascular diseminada, ¿sí? Nosotros en ese momento teníamos esto como máquina de diálisis. Los que conocen lo que es un hemofiltro, no se rían, pero es solo un roller y después con bombas terhumo infundíamos el dializado. Pero bueno, esto era lo que necesitaba el paciente y le hicimos prueba de diuréticos y todo esto no anduvo, así que empezó a dializar. Si yo no cuento con este roller ni con una máquina más sofisticada como tenemos ahora de hemofiltro, no está mal ponerle una cánula peritoneal. ¿Va a ser efectivo? Y la verdad que muy efectivo no va a ser, porque miren toda esa vasoconstricción que tiene el paciente, los inotrópicos altos. Imagínense cómo está perfundido este peritoneo. Pero si no tenemos nada, es preferible ponerle una cánula peritoneal a que no hacerle nada. ¿Se entiende esto? Estamos en el tercer mundo, no todos los hospitales cuentan con nefrólogo, cuentan con la posibilidad de hacer hemofiltración. En este paciente ni pensar en una hemodiálisis intermitente, primero porque es muy chiquitito y segundo porque está súper inestable. Entonces, al cebar el equipo y al intentar sacar el volumen tan rápido, esto es muy cruento y lo matamos. La verdad, aumenta muchísimo la mortalidad. Bueno, lo pusimos en hemodiafiltración y sigue el chico con altos requerimientos de inotrópicos, pero va mejorando la frecuencia cardíaca, la TAM, y aparece en el cultivo de líquido peritoneal una streptopiógenes, y lo que hizo este nenito fue un shock tóxico a estrepto, los cuales tienen una mortalidad altísima, ¿sí? Esperen que veo un montón de cositas en el chat. Isma, ¿hay algo ahí? sí, sí, ahí. Acá Ah, Jessica, perfecto, voy a decir bueno, contigo. si hablan de diuréticos, también preguntaban ahí por Ah, furosemida. Y sí, hemodiálisis sí, continua acá pone dice que, Jessica. claro, muy bien. Bueno, acá dice que alguien
no sobrevive a la sepsis en este caso. Claro, pues. Después le voy a contar el final. Bueno, ya adelanté, pues dije que le di el alta a los 18. Ay, qué tonta que fui. Lo spoileaste. Horrible, horrible lo mío, un spoiler. Bueno, hagan de cuenta que no dije nada. Ahí le sacan el laboratorio y miren, vemos que empezó a subir la creatinina, pero nosotros lo pusimos mucho antes. No sé si en la clase prestaron atención, pero yo le dije que en los chicos graves lo más importante era el criterio de diuresis para estatificar el estadio de el estadio de la ira. La creatinina sube mucho después, ¿sí? Entonces, si este chico tenía 0,5 de creatinina y yo pienso que está inundado y que ya, por más que orine a 2 por kilo, ya no podemos sacar más el volumen, se me queda, no responde a diuréticos, no me importa que tenga 0,5 de creatinina, busco la forma de dializar, ¿sí? Y esta es exactamente lo que pasó con este paciente. Miren, a las 48 horas recién empieza a subir la creatinina, ¿está? Bueno, mejora la glucemia, mejora el estado ácido base, mejora el ionograma, empieza a bajar el ácido láctico. Bueno, ya se había transfundido, el hemograma mejora, excepto las plaquetas y el coagulograma. Esto puede ser por dos cosas. La plaquetopenia y el KPTT aumentado, como el chico estaba en hemofiltro, para mantenerlo esto funcionando, hay que barinizarlo, ¿sí? Si no se tapa todo, se trombosa todo y hay que tirarlo y pierde sangre y aumentamos más la mortalidad. Entonces, la heparina le puede dar plaquetopenia y le puede dar el KPTT aumentado. No modifica generalmente el QUIC, así que bueno, yo con esto asumo de que el chico sigue con su coagulación intravascular diseminada. Y a pesar de todos los pronósticos, acá tenemos al nenito con sus dos manitos que milagrosamente salvó hasta el último de los dedos. ¿Qué me cuentan? Bueno, Milagroso. muy bien, bueno, muy bien. Y que les cuento así extra, para que no se queden con qué pasó con este chico. Anduvo muy bien, la función renal era normal, pero a los 3 años más o menos, yo lo venía viendo una vez al año con una orina, una toma de presión, empezó a hacer proteinuria. Y se llevó el enalapril como renoprotector, ¿sí? Así que ojo con estos pacientes, yo en la clase lo recalqué, que uno se confía y dice, bueno, ya, sí, la verdad, las mismas mesas. Y mira que esto es, ni te voy a decir, debe ser del 2004-2005, ¿eh? Ojo, eran de buena calidad. Quedan re nuevitas ahí. Sí, sí. Así que, bueno, tengan en cuenta que estos pacientes, por más que sobreviven con función renal normal y estemos todos felices, lo tienen que ver, y la misma doctora, sí, también. Esta era un poco más joven. Lo tenemos que seguir. Si no tienen nefrólogo a mano, bueno, ustedes como pediatras lo pueden seguir con una toma de presión y una proteinuria, ¿sí? Una vez al año. Y si aparece algo, ahí lo derivan a nef. Bueno, ¿dudas de esto? Más silencio. Sí. Ahí no demos tiempo, demos tiempo. Clarísimo, bueno, Alvir, genial. Camila, Leticia. Igual que el prematuro, tal cual. Bueno, ¿Qué sigue? Quedó enganchado, doctor Maestro. bueno, podés hablar, Ale, porque me haces leer y ya los anteojos no me dan más. Gracias, Benja, las manitos. Ahí estoy, ahí se Genial. ve o no. Bueno, Sí, como sí. verán, Bueno, es todo bastante, la nefrología es todo bastante, volvemos a lo mismo, ¿no? A la renoprotección, a la toma de presión, a estar atento a la proteinuria, a no dormirse, porque el riñón no da síntomas, hasta sí, no, igual él se encarga de opacarme permanentemente. hay que seguir a todos. Todos los que tuvieron un golpe en el riñón, hay que seguirlos. Y ojo con el Exactamente. ibuprofeno también, como dice Sandra. Sí, sí. Bueno, chicos, les hice prensa, ¿eh? A leer el trabajo ese, ¿eh? Si quieren, después se los mandamos. Bueno, si no hay más preguntas, 2 palabras de esto, como para cerrar sepsis y riñón. Ya sabemos que la sepsis es la respuesta regulada del huésped a la infección, que da disfunción multiorgánica, que incluye siempre el riñón y que es potencialmente mortal, y que se produce por
varios mecanismos. Los 5 primeros son por culpa de la sepsis y estos 2 son por culpa nuestra, ¿sí? La sepsis da inflamación sistémica y renal, activa el complemento, desregula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provoca disfunción mitocondrial y de la microcirculación. Hay una vasodilatación generalizada con fuga de los capilares de albúmina, tienden al edema. Todo esto produce injuria tubular, glomerular y podocitaria. Básicamente tubular, lo que produce es una necrosis tubular aguda feroz. Y por el otro lado, lo que nosotros le ponemos es exponer al paciente a los nefrotóxicos, principalmente a los antibióticos, a los AINES, y una cosa nueva que empezó a surgir hace unos cuantos años ya, pero relativamente nueva, es el tema de la hipercloremia, que antes medio que estaba olvidado. Cuando en los primeros días de terapia tiene el chico cloro sostenido por arriba de 110, vio que aumenta la mortalidad. Restringir las soluciones ricas en cloruro disminuye la incidencia de acidosis metabólica severa, que produce una disminución en la contractilidad cardíaca y aumenta la hipotensión, y de injuria renal aguda, porque las soluciones altas en cloro producen una disminución del filtrado del flujo sanguíneo renal, y esto lleva a una alteración en la circulación de la corteza, que es donde están todos los glomérulos, ¿sí? Y se vio en varios estudios que el uso de soluciones balanceadas durante las primeras 72 horas dan mayor sobrevida, disminución de la prevalencia de ira y menos tiempo de drogas vasoactivas. Acá les hice un cuadrito como para que tengamos en mente. El plasma, miren, la concentración de cloro que tenemos es de 95 a 105. Miren dónde está la solución fisiológica, en 154. Es mucho más alto que el cloro, comparado con lo que es el Ringer y la polielectrolítica que nosotros tuvimos en un tiempo, ahora ya no hay más, no sé si todos los hospitales cuentan con solución polielectrolítica, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que tampoco lo podemos dar alegremente y tenemos que saber a quién darle estos pacientes, darle estas soluciones, porque tienen potasio, las dos. O sea que si tengo un chico en anuria, no está bueno que la reciba. Y por otro lado, tienen como buffer lactato o acetato y gluconato, y todos estos necesitan paso por el hígado para transformarse en bicarbonato. O sea que si tengo un chico con insuficiencia hepática, no está bueno que lo reciba, ¿sí? Lo que hacen en la terapia nuestra es alternan Baxter que tengan solución fisiológica y Baxter que tengan Ringer, ¿sí? Para que no sea todo el aporte de cloro. Y acuérdense que los chicos ni bien puedan recibir leche, bueno, es lo mejor, porque son chicos que necesitan una nutrición adecuada, porque están muy enfermos, porque están hipercatabólicos, así que necesitan alta ingesta calórica, y obviamente esto solo debería ser transitorio. Bueno, con esto terminaríamos los casos clínicos. Así que es el momento de hablar, a ver si quedó alguna duda. ¿Sí? No Bueno. sé, el doctor Careta pone solución fisiológica, no sé si es como que Solución pseudofisiológica o fisiológica, no. entre comillas, claro, sí, es No, no pseudofisiológica. tan Muy fisiológica. bien, nos costó entenderlo, pero vamos, vamos. Bueno, me alegro que esté todo claro. Y unas diapositivas muy cortitas con respecto al pretest. Bueno, con respecto a la pregunta 1, que hablábamos de la etiología más frecuente de la ira en pediatría, muy bien, los que pusieron hipovolemia real o relativa. Hace unos años esto se modificó, más o menos hace 20 años que cambió, que la incidencia de ira era mucho más frecuente en las enfermedades primarias del riñón, el SU y en las glomerulonefritis postinfecciosas en los más grandes, pero ahora se vio que la hipovolemia se lleva gran parte de las causas de ira, y segundo, la nefrotoxicidad, que la nombré 500 veces, ¿sí? Así que, bueno, la respuesta correcta es esta, de la hipovolemia. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Alguien ve otra cosa? Bueno, la pregunta 2 era con respecto a la orina completa de un paciente con glomerulonefritis postinfecciosa.
que presenta y la respuesta correcta, acuérdense, ahí va, machete, que la glomerulonefritis se comporta como la ira prarenal, ¿sí? Va a tender a retener agua y sodio. ¿Por qué pasa esto? Piensen que el glomérulo está inflamado, no pasa por ahí agüita. El túbulo que sensa, uy, no hay agua, ¿qué hago? Retengo sodio de agua. Por eso el síndrome nefrítico están hipertensos, aunque tengan una función renal normal. Vieron que es bastante común que tengan edema y todo, y dicen, pero ¿cómo tiene 0,6 de creatinina? Bueno, la causa es esta. Retienen sodio y retienen agua, porque el túbulo dice, no tengo, me falta. Se sensa como una ira prerrenal. ¿Sí? ¿Queda claro esto, no? Y ponen Genial. bien, dice Candela, y si no se Bueno, repasa la próxima clase, que es la del doctor Balestrasi también. Van a volver a retomar claro. esto. Bueno, me parece perfecto. Bueno, la pregunta 3 está malísima cuando dice este pretexto. La verdad que me sorprendo de la maldad. Un paciente con una cardiopatía que recibe furo llega a la guardia con caída de filtrado. ¿Cómo hacemos para diferenciar ira renal y renal? Bueno, lo que tenemos que usar es la fracción excretada de urea, porque el diurético de asa, la furosemida, hace excretar sodio, ¿sí? Entonces no nos va a servir. Este chico nos hubiera dado siempre que tenía una ira renal. ¿Tá? Entonces ahí cambiamos a una fracción excretada de urea, aunque en la clase que grabé dije UP de urea mientras marcaba con el cursor la excreción fraccionada. Perdónenme, pero no iba a grabar toda la clase de nuevo por esa cosa, así que lo aclaro ahora. Fracción excretada de urea. Y la última pregunta era, un paciente con una uropatía, 4 años, que tiene una ira por una pielonefritis con una creatinina alta, un sodio de 130 y un índice cardiotorácico de 0,57. ¿Qué tiene que recibir? ¿Qué nos dice esto? Tenemos hipervolemia, ¿sí? Tenemos un índice cardiotorácico aumentado con un sodio generalmente dilucional, ¿tá? Entonces le vamos a dar una dieta normoproteica, porque no tiene ninguna indicación de dieta hipoproteica. La dieta hipoproteica nosotros lo ponemos contado con los dedos de la mano, la verdad. La hipoproteica va cuando el chico tiene una urea que vuela y que está por entrar a diálisis y lo queremos esperar un poquito más. Generalmente lo usamos en los pacientes crónicos. ¿Tá? La dieta es normoproteica. Como el chico está en hipervolemia, vamos a usar los líquidos a pérdidas insensibles e hiposódicos. ¿Está? Entonces, la correcta es la naranjita. ¿Dudas de esto? Acá llegamos. Voy a dar la cara. Bueno, soy Esperamos el todo chat, a ver qué oídos. dicen. A ver, chat. Bueno, bueno, chicos, me alegro. Cualquier cosa, a veces es difícil preguntar por el chat, mandan un mail, llaman por teléfono, se dan una vuelta por el servicio, si hay algún paciente que por ahí quieran comentar o que tengan alguna duda, estamos abiertos y nos encanta. Y la verdad que yo prefiero hablar cara a cara, esto me cuesta horrores, así que los esperamos. Bueno, terminamos tempranito, así que para una No. picadita con Fernet. Ya. Y también vamos al partido de River, como siempre, todos los Ah, martes. bueno, vamos. Suerte, chicos. Nos vemos en Gracias. algún momento. Chao. Gracias, Hasta luego. Sandrita. Chao, Bueno. gracias. Chao.